Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Vamos a empezar un nuevo módulo que es el módulo de compuestos nitrogenados. Y en la clase de hoy vamos a ver la primera parte del metabolismo de aminoácidos, que es una introducción al metabolismo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir el video, comparto la pantalla. Muy bien. Me Sí, dice si ya está se viendo está la viendo la pantalla. tabla. Muy bien, Ya se está viendo, sí. excelente. Bueno, entonces vamos a empezar a ver el metabolismo de los aminoácidos, porque no sería adecuado decir que vamos a ver el metabolismo de las proteínas. Metabolismo de las proteínas es un tema que se abarca más en el tema de biología molecular, donde se hace referencia a la síntesis de proteínas. Aquí estamos hablando de las unidades que componen las proteínas, que son los aminoácidos. Eh, Hoy vamos a hacer una introducción al tema de aminoácidos desde el punto de vista estructural y las implicaciones o estructural, no, perdón, pues estructural para entender la función de cada aminoácido y de las consecuencias que tiene de a nivel de eh, las afecciones clínicas que puede tener la implicación de una dieta baja en proteínas. Bien, entonces lo primero que hay que mencionar es la importancia que tienen las proteínas. Como en todos los metabolismos, siempre le hemos dado una composición, una orientación hacia el metabolismo energético. Ahora, una de las cosas que hay que señalar de las proteínas es que nosotros no tenemos la capacidad de producir los elementos que están en la naturaleza, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, nosotros no tenemos la capacidad de producirlos. Sin embargo, algunas sustancias químicas nosotros las podemos producir dentro del organismo. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno es un gas, está en la atmósfera y nosotros no tenemos la capacidad, como las plantas, de fijar ese nitrógeno. Ese nitrógeno lo fijan eh, las bacterias, las plantas, en las raíces, ¿cierto? En las plantas en su sistema y nosotros, los animales, eh, tenemos entonces que consumir para obtener ese nitrógeno, lo consumimos a través de la alimentación de las plantas, de otros animales. En el organismo entonces tenemos todo el metabolismo y toda la maquinaria para producir, sintetizar esas nuevas proteínas, pero además de utilizar el nitrógeno para muchas otras funciones que tiene en otros compuestos que son nitrogenados, como veremos en otros capítulos. Y además tenemos toda la información genética dentro del núcleo para producir nuevas proteínas. Esas proteínas entonces tienen diferentes funciones. Tienen funciones estructurales, tienen funciones enzimáticas, funciones plasmáticas, etc. Eh, de todas esas, las,
Los aminoácidos, que son el monómero, es la materia prima de las proteínas, existen en la naturaleza muchos aminoácidos. Nosotros mismos tenemos muchos aminoácidos. Sin embargo, solamente hay 20 aminoácidos que están relacionados con el material genético. ¿Qué significa eso? Que son proteínas que tienen un código genético. Es decir, que a partir de la información que está en el DNA, se lee, se convierte en RNA mensajero. Eso es lo que más adelante, como cerramos esta sesión, el dogma central del gen a la proteína. Y entonces a través de ese RNA mensajero, toda la maquinaria celular, nuclear, va uniendo tripletas de aminoácidos y va conformando las proteínas. De esos 20 aminoácidos, hay algunos, bueno, nosotros podemos producir algunos de esos aminoácidos dentro del metabolismo, que es lo que vamos a ver en estas sesiones. Pero tenemos unos que o en muy bajita cantidad producto de ese anabolismo y de ese catabolismo, o sencillamente no los producimos. Es decir, en conclusión, necesitamos consumirlos en la dieta. Y por eso hablamos de este término, que es la calidad o valor biológico de las proteínas. Es un término muy utilizado en las ciencias de la nutrición, los nutricionistas, pero que para ustedes o para nosotros, el personal de la salud, es supremamente importante manejarlo, conocerlo. Entonces, esa proteína de alto valor biológico, de calidad biológica, son aquellos que contienen esos aminoácidos esenciales, es decir, los aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar, no podemos producir en la concentración que necesitamos para todo el metabolismo. Pero además de eso, porque esa proteína de calidad biológica, por ejemplo, esos aminoácidos esenciales pueden estar en algunas plantas, en algunos hongos. Sin embargo, nosotros no tenemos una digestión que permita eficientemente absorber esos aminoácidos. También tenemos, hoy en día ya conocemos el papel que juega la microbiota, es decir, la flora intestinal que antiguamente mencionábamos. La microbiota juega un papel, un rol fundamental en la absorción, en la digestibilidad de absorción de muchos aminoácidos. Bien, aquí traigo esta nueva grafiquita. Ay, bueno, y se me olvida el autor, perdón, del autor Gustavo Cuadros, que es un libro que tiene mapas conceptuales. Recuerden que todos estos mapas conceptuales son muy buenos. Sin embargo, no se pueden quedar solamente con esta información, además porque a veces existen algunos errores. Bueno, pero antes como de pasar, porque vamos a ir como desde lo más estructural, lo más elemental. Para empezar, vamos a hablar de la función proteica, ¿cierto? No voy a entrar en detalle porque nosotros igualmente nos vamos a dirigir hacia esa parte energética, ¿cierto? Esa articulación de la proteína, eh, de los aminoácidos que pueden ser convertidos, o todo el metabolismo que esté integrado hacia convertir esos aminoácidos les sirvan para producir energía.
Pero lo interesante de esta diapositiva es que debemos recordar que las proteínas no solamente tienen una función e importancia como lo estamos como lo vamos a ver o desarrollar el tema, sino que hay que pensar que las proteínas hacen parte de, de, de muchos compuestos, sistemas en el organismo, es decir, como reserva, como estructura. En cuanto a reserva, quiero mencionar algo porque eso, pues hay una pequeña discrepancia en la reserva de proteínas. En nosotros, hay algunos académicos, algunos libros que hablan de nuestro músculo como parte de esa reserva de proteínas. Pero no es estrictamente cierto, aunque sí se puede interpretar así, ya que en un momento determinado, bajo ciertas circunstancias fisiológicas, metabólicas, eh, el metabolismo se puede dirigir hacia hacer una autofagia y utilizar la proteína como fuente para que ese individuo sobreviva, como lo vamos a ver ahorita eh, en las dos presentaciones clínicas que tienen que ver con dietas bajas en proteína. Sin embargo, por ejemplo, en el reino vegetal es muy importante en las semillas, en algunos microorganismos, bueno, en fin, realmente se convierten en reserva. Entonces también tienen funciones estructurales, nosotros igualmente no nos extendemos hacia la parte compleja de las proteínas, eh, por ejemplo, en la parte de mucoproteínas o en la parte de estructuras que están unidas a carbohidratos en las membranas celulares y en las membranas de las organelas. Bueno, igualmente pues también entonces obviamente vamos a tener receptores, transportadores, canales, en fin, en las mismas células toda esa presentación del sistema inmune de cuerpos, anticuerpos, son a través de proteínas que tienen una conformación y una posición, una interacción con la membrana. Bueno, sin más preámbulo de eso, quiero recordarles que las proteínas entonces tienen un nivel estructural. Me dan un momento, por favor, que aquí me... Bueno, entonces recordemos que las proteínas tienen un nivel estructural, es decir, la secuencia de aminoácidos, esa secuencia lineal es la que hace la estructura primaria, esos enlaces peptídicos, ¿cierto? Hacen la estructura primaria, luego empiezan a haber una interacción entre los aminoácidos, entre sus radicales, y pueden formar la segunda estructura, la estructura secundaria que pueden ser o alfa hélices o láminas beta. Ya en un tercer nivel, en sí misma, toda esa cadena lineal que ha ido tomando esas conformaciones, entonces conforma pliegues y también lo podemos determinar como o llamar estructura globular porque forma como especie de glóbulos. Y en la cuaternaria, pues entonces vamos a tener varias subunidades
que pueden interactuar entre sí o a través de otros compuestos y tienen varias unidades. Muy bien, pero vamos a irnos por el desarrollo que vamos a tener en estos dos campos, en estos dos temas de aminoácidos. Recordar la estructura general de los aminoácidos para poder entender en el momento en que vamos a, a ver ya los metabolismos, poder comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces recordemos, esta es la fórmula general y lo decimos fórmula general porque dependiendo del medio donde esté el aminoácido, es decir, del pK y el pH del medio en el que se encuentre el aminoácido, entonces puede tener otras formas químicas. Pero recordemos que un carbohidrato tiene 4 enlaces, ¿cierto? Este carbono que tenemos aquí, después de este carboxilo, es el que llamamos el carbono alfa, ¿cierto? Y tiene 4 enlaces. En uno de ellos, en un extremo, que por cuestión de aprendizaje o de nomenclatura que se utiliza en química lo vamos a ver así, ¿cierto? Pero recordemos que estos aminoácidos están en el espacio, en un espacio. eh, entonces, eh, tenemos el grupo amino, NH2, ¿cierto? Y en el otro de sus enlaces tiene el carboxilo. Por eso el aminoácido se llama aminoácido, por el ácido carbono. En otros de los enlaces es con un hidrógeno y aquí viene el radical o residuo. Realmente es un radical, pero en algunos textos también aparece como residuo. Y este residuo es muy importante porque es el que le va a dar la mayoría de características y funciones físico-químicas que tiene el aminoácido. Como ustedes pueden ver, entonces aquí tenemos eh, dos grupos, ¿cierto? Que pueden recibir o ceder electrones y por eso la mayoría de los aminoácidos van a tener 2 pK. Algunos aminoácidos incluye el residuo, incluye un tercer pK. Ahora, esta gráfica que vemos aquí, que es de Leninger, es lo que llamamos el aminoácido, que es como realmente lo tenemos en sangre, que es el suiterión, ¿cierto? En la forma por el pK de la sangre que tenemos, el suiterión. Bien, aquí quiero mostrarles en esta gráfica, este es una tabla, también es de Leninger, ¿cierto? Aquí están todos los aminoácidos, ¿cierto? ¿Qué podemos notar? Que, que todos los aminoácidos van a tener 2 pKs. Un pK que es del ácido carbónico, ¿cierto? Y un pK que es de el grupo amino. Algunos de ellos, como podremos ver por el radical, las características de su radical, van a tener 3 pKs. También quiero resaltar de esta gráfica para recomendarles que pues aquí en medicina de la Universidad de Antioquia, bueno, creo que también de las otras facultades, no le dan mucha importancia a que ustedes tengan en cuenta, graben estas abreviaturas, estas siglas y estas letras. Es decir, las abreviaturas por ejemplo, la glicina, que es el GLI, lo que escogió la ciencia fue las 3 primeras letras de el nombre del aminoácido en inglés, ¿cierto? Entonces así tenemos GLI, ALBA, LEO, ILEMET, etc. Y está la letra. La letra entonces, pues cada uno tiene una letra.
Ustedes pueden buscar por ahí en internet, está la mnemotecnia que yo les enseño para aprenderse esas letras. La pregunta que ustedes me deberían hacer es ¿por qué hay que aprenderse eso? ¿Para qué eso es importante? A mí como médico, ¿por qué me interesa? Bueno, les tiene que interesar porque hoy en día estamos en la era donde ustedes van a recibir como médicos generales los resultados de genética. Los pacientes les van a llegar, bueno doctor, a mí ya me hicieron la prueba molecular o yo me lo hice particular para que usted me interprete eso, ¿cierto? Entonces cuando usted le entregan los resultados, a usted no le van a decir que tiene un cambio de glicina por alanina, sino que le dicen de G por A en tal posición. Entonces es una nomenclatura y unas sistemáticas para describir la patología que tiene el individuo y pues que teóricamente ustedes deben saber. Es lo que tenía que decir. No sé, profesor, si usted quiera comentar algo más acá o sobre el pecado o algo así. No, Natalia, lo que está bien así como usted lo dijo. Muy bien. Entonces, entonces esos son los aminoácidos. Tenemos que tener refrescarlo muy bien porque lo vamos a necesitar para ver estas clases. Recordar que las proteínas se dan gracias a un enlace peptídico. Fíjese que yo tengo aquí un aminoácido 1, un aminoácido 2. Aquí está el grupo, bueno, aquí está en forma de suiterión, pero aquí está el grupo amino y aquí está el grupo carboxilo del primero, el grupo amino del segundo y el grupo carboxilo. Entonces, a través de una enzima, eh, van a hacer el enlace peptídico. Fíjense que cuando se unen, sale una molécula de agua y entonces aquí queda un dipéptido, es decir, un compuesto que tiene dos aminoácidos. Y así sucesivamente van a ir uniendo en la síntesis de proteínas. Entonces se van a ir uniendo, se van a ir conformando esas proteínas porque se van a ir uniendo los aminoácidos que indican las tripletas en la traducción de proteínas a nivel celular. Bien, ahora el enlace peptídico puede romperse, se puede romper por de varias formas. La primera y la que más utilizamos en la célula es a través de una enzima. La enzima simplemente, por ejemplo las peptidasas, como vamos a ver ahorita, en la digestión de las proteínas, rompen ese enlace peptídico y entonces tenemos que se van separando o se van digeriendo las proteínas. También se puede hacer a través de químicos. Por ejemplo, los entornos ácidos o los entornos básicos pueden dañar o no, mejor está mal dicho, romper ese enlace peptídico. Y pueden haber los mecánicos como es el calor. Por eso en un individuo que tenga una hipertermia o en un choque térmico, parte de lo que sucede es que el aumento de temperatura desnaturaliza esas proteínas. Y pues muchas de esas situaciones son irreversibles. Voy a poner un ejemplo que hacemos todos los días. Cuando nosotros colocamos el huevo al calor, eso que estaba transparente, que es el citoplasma, que tiene un alto contenido de proteína, con el calor las proteínas se desnaturalizan, ¿cierto? Y se vuelve blanco, pero después no podemos diluirlo. Muy bien. Aquí vemos entonces cómo el enlace peptídico tiene una secuencia de aminoácidos. Entonces,
Aquí en esta diapositiva quiero resaltar la importancia que tienen los radicales, ¿cierto? Porque tenemos algunos tan elementales como por ejemplo la glicina, donde su residuo es simplemente un hidrógeno o un grupo metil, ¿cierto? Como en la alanina, pero tenemos otros que tienen unas estructuras más complejas, como este que es la fenilalanina, ¿cierto? Que tiene un grupo fenólico y un fenol, ¿cierto? Y eso tiene grandes importancias a nivel de la conformación de la proteína. Entonces, en esos dominios que se forman en las membranas, los radicales forman un papel fundamental, pero además porque sirven de reconocimiento para otras enzimas, para esa interacción entre enzimas y compuestos. Bueno, traigo esta gráfica de Herrera porque tiene que ver con los aminoácidos esenciales o no esenciales. Eso va a depender del libro donde ustedes lo lean. Podemos decir que, es decir, en algunos textos va a estar 9 aminoácidos, en otros 10, en otros 11. Traigo esta diapositiva porque hay unos, me parece un muy buen manejo que hace Herrera, porque hay unos aminoácidos que lo llaman especiales o semiesenciales en algunos libros. Entonces, ¿y por qué se llaman semiesenciales o especiales? Porque son aminoácidos que van a depender de otros aminoácidos esenciales. Voy a poner el ejemplo clásico, que es la fenilalanina. Nosotros debemos consumir la fenilalanina. Nosotros no la podemos producir. Entonces, la fenilalanina, cuando se encuentra en presencia de la fenilalanina hidrolasa, produce tirosina. Son el mismo compuesto, solo que se le quita el OH de ese anillo fenólico. Entonces, cuando un individuo tiene deficiencia de esa enzima, sea por un problema con la enzima genético, sea por la alimentación o por otro tipo de factores, entonces esa tirosina, que es semiesencial o especial, se convierte en esencial. Bueno, tenemos también otros aminoácidos que son muy importantes, como la arginina, que están involucrados, y nosotros cuando vemos el ciclo de la urea vemos que la arginina se puede producir ahí, pero en ciertas condiciones esa arginina se convierte en esencial. No vamos a entrar en el detalle, pero también existe no, sino que la edad depende, porque no es lo mismo los aminoácidos en un recién nacido, en un niño que está en crecimiento y desarrollo o que tiene una enfermedad. Entonces, por ejemplo, la arginina en los niños es esencial. Bien, aquí vemos entonces, como para sacar un promedio, estos son los 10 aminoácidos esenciales, lo pregunto en el examen, ¿cierto? Tenemos entonces la treonina, la lisina, la arginina, la histidina, la valina, la leucina, la isoleucina, metionina, fenilalanina y triptófano. Esos son los 10 aminoácidos esenciales. Quiero mencionarles, por ejemplo, que en algunos textos se incluye, por ejemplo, no, quitan la lisina. Cuando veamos el metabolismo, vamos a ver por qué la lisina realmente es esencial. Bien, bueno, cerrando esta introducción, introducción estructural, que es muy importante para lo que continúa, entonces quiero cerrar con
el dogma central que es del gen a la proteína. Y es básicamente porque nosotros tenemos una información genética que la maquinaria molecular celular del órgano hace una lectura de esa información, hace una transcripción de esa información, lo convierte en RNA. Mire que aquí vemos que le incluye el uracilo, y ya esa traducción o transcripción, ¿cierto? Va a leer esas tripletas que hay en esa secuencia del RNA, y de esta manera puede unir entonces los aminoácidos. Hasta el momento esto es lo que la ciencia nos ha mostrado, creo que no vaya a cambiar. El último nucleótido que se encontró fue el poli-U, la fenilalanina. Tengo el honor de decir que mi tutor de doctorado fue el doctor Johannes Henry Mattei, quien junto con Nirenberg encontraron y cerraron el código genético que fue el poli-U, ¿cierto? Eso les dio un premio Nobel. Bien, esta gráfica que la presento generalmente antes de empezar cada metabolismo es para que recordemos que si bien nosotros vamos viendo a medida que hemos ido incluyendo los diferentes temas, los carbohidratos, los lípidos, tenemos que pensar que el metabolismo en este momento, mientras estamos hablando, se están dando todas estas reacciones, unas más que otras dependiendo de nuestro estado fisiológico, metabólico y de salud, pero que realmente no se están haciendo reacciones aisladas por fuera de esta red metabólica. Nosotros ahora nos vamos a situar acá en las proteínas. Bueno, entonces por eso también me gusta utilizar esta gráfica que es del libro de Matthews, donde donde hace una forma muy resumida lo que es el metabolismo. Entonces nosotros ya vimos la parte de carbohidratos, vimos la parte de lípidos, ahora nos vamos a centrar en la parte de proteínas. Recuerden que el metabolismo tiene reacciones catabólicas y anabólicas, todas centradas hacia mantener ese metabolismo central, que consiste en oxidar los compuestos, en obtener y producir energía. Muy bien. También tenemos que pensar en que en esa oxidación, en ese metabolismo de las proteínas, entonces vamos a tener unos compuestos de desecho, y aquí tenemos que tener en cuenta entonces los excesos de nitrógeno, porque el esqueleto carbonado se va a utilizar para otras funciones. En la orientación que estamos dando es sobre todo orientación energética, pero el grupo amino entonces se va a liberar de ese aminoácido y nosotros lo vamos a tener en forma de ion amonio o de amoníaco. Y este compuesto, cuando excede el rango, los límites, es supremamente tóxico, neurotóxico. Tanto que la naturaleza, la evolución crea un ciclo que es el ciclo de la urea, que es la manera como eliminamos esos excesos de nitrógeno. Bueno, aquí entonces les dejo este resumencito que es interesante sobre el metabolismo de las proteínas, y lo inicio porque vamos a empezar con cómo dentro de nuestra alimentación, de nuestra dieta, con el consumo de nutrientes, nosotros podemos obtener
esos aminoácidos, en especial los aminoácidos esenciales. Es decir, los aminoácidos esenciales los podemos consumir solo a través de la dieta. No los podemos obtener producto del metabolismo. Bien, un momentito por favor. Bueno, entonces, disculpen, nosotros consumimos las proteínas en la dieta y esta diapositiva, en este momento no me... no, esto es de una aplicación, ¿cierto? Nosotros aproximadamente debemos consumir para mantener esa homeostasis de las proteínas, ese rango que debemos mantener de proteínas, sobre todo orientadas hacia mantener esos aminoácidos esenciales. Aproximadamente son 100 gramos día. Ahora, los aminoácidos no solamente los obtenemos de la dieta, en realidad una parte considerable se da de lo que se llama ese recambio proteico, de esa utilización de las proteínas, porque dentro del organismo las proteínas hacen sus funciones. Las proteínas que vienen, por ejemplo, de células que ya se mueren, que ya están viejitas y no sirven, de todas, de productos, antígenos, de compuestos que tienen proteínas cuando ya no se utilizan, nosotros tenemos mecanismos para reutilizar eso. También lo de algunos microorganismos, es decir, cuando nuestro sistema inmune se defiende de proteína, de virus, de bacterias, de parásitos y endosita, ella aprovecha muchos de esos compuestos químicos y los reutilizamos. Eso es un recambio proteico que se da, fíjense que son entre 250 y 350, que es lo que gastamos en producir las proteínas del cuerpo, pero también lo podemos resintetizar. Bien. Ahora, de todas maneras, dentro de esos aminoácidos, dentro de sus diferentes funciones, sea porque se van a producir a nivel estructural, compuestos, ¿cierto? O a nivel energético, entonces producto de esa oxidación, de ese metabolismo, obviamente vamos a liberar ese grupo amino que se va a convertir en urea para excretarlo a través de los riñones. También hay que hablar que algunos de esos intermediarios de los cuales los aminoácidos hacen parte es para la producción de cuerpos cetónicos. Bueno, entonces vamos a centrarnos sucintamente, resumidamente, porque eso creo que ustedes lo ven en gastro, no sé en cuál de las materias lo ven. Y vamos a hablar de la digestión de las proteínas. Es decir, nosotros consumimos las proteínas a través de la alimentación. La primera modificación que se hace es una modificación mecánica a través de la masticación. Y esto es supremamente relevante porque cuando estamos haciendo ese proceso de masticación, además de que estamos triturando con nuestros dientes, ¿cierto? La glándula salivar está produciendo saliva que está hidratando, ¿cierto? Ese bolo
alimenticio, pero además tenemos incluso algunas bacterias que inician ciertas reacciones, es decir, la flora bacteriana de la cavidad oral. Ojo, ¿y qué es lo que vamos a ver acá? Nosotros no podríamos tener proteasas en todos los tejidos indiscriminadamente. En todas las células hay proteasas, pero son proteasas con funciones muy exactas, muy determinadas, porque o si no, pues ya vimos que en toda nuestra estructura, parte de nuestra estructura es proteica, y lo que haría es que digeriría y pues dañaría los tejidos. Pero aquí podemos decir que se empieza una actividad de manera importante, que es diferente como sucede, por ejemplo, en los carbohidratos, ¿cierto? Que aquí sí hay unas enzimas que hacen una preparación muy importante. Pero de todas maneras, le dan ese inicio a la digestión de las proteínas. Ya voy a entrar un poquito más en detalle, ya baja en el estómago, ¿cierto? Eh, Obviamente que aquí van a haber unas enzimas que van a estar inactivas, que se vacian a través de el páncreas. El ácido clorhídrico del estómago también hace otra modificación a las proteínas, y todo esto ayuda pues a la digestión. Entonces esta figura es de Herrera, ¿cierto? Aquí vemos cómo esas proteínas llegan y la pepsina, ¿cierto? Empieza a hacer una preparación, y ya luego entonces todas esas enzimas que están inactivas, que se llaman zimógenos, ya voy a entrar en detalle en ellas, preparan y van cortando esos grandes conglomerados de aminoácidos que están en forma de proteínas, que tienen una estructura que son nativas dependiendo de dónde vengan. Y entonces todas esas enzimas, todos esos zimógenos que muchos se van a activar con el ácido clorhídrico, se activan, y entonces empiezan a digerir esas proteínas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de que en el enterocito entren esas proteínas. Hay algunas proteínas muy pequeñas y que tienen los receptores que pueden entrar por endocitosis, pero son funciones muy específicas. Pero la gran mayoría de aminoácidos, y sobre todo los que hemos hablado que tienen una función muy especial, entonces son los, los el producto de la digestión de esas enzimas, que quedan en forma de aminoácidos o de residuos aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Profe, voy a parar para chequear que está funcionando todo bien con la grabación. Perfecto, perfecto. Bueno, teóricamente vamos bien, vamos 43 minutos. Listo. Continúo. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, esta es otra figura de Herrera, ¿cierto? En el páncreas se van a producir todos esos zimógenos, que son enzimas de actividad con actividad proteolítica, que se producen en el páncreas, pero que se tienen que activar para poder ya hacer su función de proteólisis, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, el tripsinógeno, entonces eso nos va a dar la tripsina. Fíjense que aquí está entonces, hay algunas enteropeptidasas, y aquí quiero recordarles que la microbiota, que estoy como muy reiterativa con eso, pero ¿qué hacemos? Es lo último que ha salido. Por eso la microbiota tiene un papel fundamental, porque ellos nos ayudan incluso a activar alguno de estos zimógenos. Bien, entonces ya activa, entonces ya ellas empiezan a digerir, que es el término que utilizamos en proteínas, a digerir
no a desnaturalizar, sino a digerir, que digerir significa ese corte del enlace peptídico, como lo vamos a ver acá. Entonces, esto es lo que sucede en la proteólisis. En la proteólisis, entonces tenemos una secuencia, obviamente que no está así pues lineal como lo tenemos, bueno, aunque en algunas partes. Y entonces las enzimas ya activas, ¿cierto? Van entonces a reconocer aminoácidos. Por ejemplo, la pepsina. La pepsina reconoce regiones de las proteínas que tienen tirosina, fenilalanina, leucina, lisina, arginina, algunos como algunos o sea que tengan esta secuencia, otros simplemente reconocen el aminoácido, así sucesivamente. Por ejemplo, la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa. Estas son entonces, por ejemplo, estas pertenecen al grupo de las erinproteasas producidas en el páncreas, pero tenemos, como habíamos visto, la pepsina, ¿cierto? Que es una carboxilproteasa que está en el estómago. Bien, como les digo, eso lo ven ustedes en detalle en gastro. Bueno, una vez tenemos los aminoácidos listos en forma de residuos aminoácidicos o aminoácidos, es lo mismo, eso depende del libro donde lo estudien, ¿cierto? Se llaman residuos aminoácidicos porque fueron el producto de una reacción química, ¿cierto? Esos residuos aminoácidicos o monómeros, pues, dipéptidos, que son dos aminoácidos o tripéptidos, tienen transportadores específicos, algunos son dependientes de sodio, otros de hidrógenos, y entran a la célula, al enterocito. En esta gráfica, que también es de Herrera, podemos observar que también existen unos pequeños polipéptidos que se endositan. Como les digo, ellos generalmente tienen funciones muy específicas. Algunos se quedan aquí en el enterocito, otros incluso el endosoma lo libera a la sangre porta para ya hacer su función. Bien, entonces los aminoácidos cumplen aquí su función, la función que tiene que necesita el enterocito, y pues el resto de aminoácidos entonces ya pasan a la sangre porta. Bien, aquí vemos como por ejemplo en el enterocito transformaciones que hacen los aminoácidos para suplir las necesidades del organismo. Recuerden que esto es una gráfica, es una fotografía, pero realmente pues eso es dinámico, no quiere decir que siempre es así. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, estos dos aminoácidos, la glutamina y el glutamato, que son aminoácidos de 5 carbono. La glutamina tiene 2 grupaminos, el glutamato 1, ¿cierto? Mire, aquí vamos a conocer unas transaminasas que son muy importantes como la GPT y la GOT, ¿cierto? Fíjese que aquí en esta fotografía nos está mostrando cómo la alanina, la glutamina, el glutamato, el mismo aspartato está direccionado hacia la producción de alanina, porque la alanina puede cumplir un papel muy importante para que se pueda convertir en energía, en glucosa, como lo veremos más adelante. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las proteínas endógenas. Esto aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí hay una sombrita que está representando allá ustedes en casa podrán ver la diapositiva, el lisosoma. El lisosoma entonces contiene muchas enzimas de diferentes actividades, en este caso de proteasas, ¿cierto? Que van a permitir que todas esas proteínas endógenas, las que ya les había mencionado, o sea, la macroautofagia, la microautofagia y la autofagia, es decir,
todo compuesto, sea de las mismas organelas, sea de los mismos productos, enzimas que ya no funcionan, eh, proteínas que ya no funcionan, el lisosoma, entonces se convierte en vesículas, va al lisosoma, el lisosoma hace su digestión y entonces reciclamos esos aminoácidos, los mismos los que vienen de otras células o de otros microorganismos. Aquí pues no nos vamos a extender en eso hoy en día. En esas proteínas vamos a tener que los proteosomas que desde las ómicas y pues después de toda esta era molecular, que eh, toda esta, ¿cómo se dice? Esa curva ascendente que nos dio la biología molecular, sabemos las implicaciones que hoy en día tienen los proteosomas y a ustedes les va, o sea, van a escuchar en su vida profesional de manera importante esto porque se ha visto como una cantidad de funciones que tienen los proteosomas, incluso se han convertido en biomarcadores para el tratamiento, para el manejo de algunas enfermedades. Entonces esto ha cobrado una importancia fundamental, además porque ya se sabe que puede modular el organismo. Ahora, dentro de este recambio o esa síntesis que tenemos a través de esos proteosomas que se forman normalmente, se pueden obtener péptidos que están sujetos a las peptidas y utilizar aminoácidos. Es decir, casi todos los aminoácidos independiente del origen, los reciclamos, sea para producir nuevas proteínas o nuevas moléculas, ¿cierto? O para el catabolismo. Bueno, ahora, dentro del catabolismo, ¿cierto? Vamos a tener lo que va a permitir que se mantenga la homeostasis calórica, produciendo energía, glucosa, ¿cierto? Con su estructura carbonada o cuerpos cetónicos. Y ya pues los desechos de eso, obviamente, que es el grupo amino, es a través de la urea. Bien, esta pues también es de una aplicación, es simplemente como para recordarles que el metabolismo es un metabolismo que es integral, no es aislado. No es solo no es solo los aminoácidos, no es solamente la grasa, no es solamente los carbohidratos, sino que nosotros estamos consumiendo, ¿cierto? Permanentemente nutrientes de los cuales vamos a obtener esas macromoléculas que necesitamos, vamos a obtener la energía, los compuestos que necesitamos y vamos a excretar otros, ¿cierto? Pero es un metabolismo que es integrado, ¿cierto? Bueno, punto y aparte. Vamos a ver un punto eh, que este espaciecito, este subtema, a mí me gusta darlo mucho. Si bien esto lo hacen generalmente los nutricionistas, yo aquí aprovecho para invitarlos a ustedes como futuros médicos a reivindicar el papel que tiene el médico general. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes llegan en estados críticos, obviamente van a llegar por urgencias. Y en las urgencias, en los triajes, el primer médico con que se encuentra no es un especialista, sino que es el médico general. Y igualmente en las hospitalizaciones, sea en los diferentes servicios o en las diferentes interconsultas y más en nuestro sistema actual, pero les digo que en el mundo también es así, siempre está el médico general o médico familiar, o bueno, eso depende del país. Lo que quiero decir es que es un médico que no es especialista. Fíjese que
un médico general es como un internista pequeñito. Entonces, ¿por qué me gusta este tema? Porque cuando usted está sentado en su consultorio y el paciente entra por la puerta o entra a su escritorio, usted inmediatamente va a poderlo ver. Usted claramente, ahora, ahorita en este espacio que estamos de los últimos, no sé, 15 años, pues donde los médicos ni miran a los pacientes, obviamente que no, y por eso los invito a eso. El paciente hay que mirarlo, hay que acercarse respetuosamente a él, ¿cierto? Con la mirada, con la voz, saludándolo y después con la auscultación. Pero eh, cuando su paciente entra, usted inmediatamente, por ejemplo, si entro yo, usted claramente ve que entra una señora mayor, ¿cierto? Que está obesa, ¿cierto? O puede entrar una señora muy joven, pero que está en un estado caquético, o sea, supremamente delgada, y ya usted eso le tiene que indicar que algo está pasando en el metabolismo, en la salud de ese individuo. Y ya usted su criterio, su auscultación, su anamnesis, lo van a llevar a pensar pues o a dirigir ese paciente. Por ejemplo, en el caso mío, después de que hiciera la anamnesis, la entrevista, ¿cierto? Usted dice, pero esta señora no come tal cosa, no hace esto. Entonces ella tiene que pensar que de pronto hay un problema hormonal para remitirla a un del endocrino, o que de pronto tiene otro tipo de problemas que le está causando esa obesidad. Eh, también va a ser el criterio para que usted pida los paraclínicos, ¿cierto? Si usted me ve obesa, me pesa, me mide la circunferencia abdominal, me toma la presión, ¿cierto? Ya eso le va a servir de criterio para usted poderme ayudar. Puede ser que simplemente con esa auscultación, esa anamnesis, usted me dé unos tips, una recomendación y yo pueda mejorar considerablemente. Por ejemplo, que determinara que yo tengo una vida absolutamente sedentaria y que los excesos que tenga a nivel fenotípico, o sea, esas características exteriores, se puedan modular con actividad física, con una regulación, algo de regulación de alimentación, etc. Bueno, después de este preludio, de esta introducción, aquí todo esto que acabo de decir va a ser orientado eh, hacia el consumo de proteínas. Entonces, estos conceptos que ustedes ven acá, como les digo, son de las nutricionistas. Es un concepto de nutricionista, pero que por la aplicabilidad, por lo que les acabo de mencionar que tiene, ustedes lo pueden incorporar en su quehacer, ¿cierto? Porque es muy valioso. Entonces, bueno, y depende del libro. Hay unos que hablan, por eso pongo las dos frases, porque depende del texto donde usted lo lea, ¿cierto? Hay unos que hablan de balance nitrogenado negativo, balance nitrogenado positivo, equilibrio nitrogenado positivo negativo. Y aquí les pongo algunas de las de lo más frecuente que puede llevar a que haya un equilibrio nitrogenado negativo o positivo o el equilibrio nitrogenado. La mayoría de ustedes que están jóvenes, muchos de ustedes están menos de los 20 años, es decir, todavía están conformando su cerebro, bueno, el crecimiento no, pero la estructura neuronal. Entonces, aquí ustedes ahorita están jóvenes, pueden tener grandes excesos, o sea, de ayunos o de ingesta eh, eh, de muchos alimentos. Bueno, un sinnúmero de actividades que el metabolismo, por estar entre comillas nuevo, ¿cierto?, permite que ustedes tengan un equilibrio nitrogenado, es decir, que lo ingerido es igual a lo excretado. Ahora,
vamos a empezar con uno de los que ustedes más se van a confrontar en su día a día, que es el equilibrio nitrogenado negativo. Fíjense que aquí tenemos la inanición, la desnutrición proteica, la senectud, los ancianos, en fiebres severas, diabetes, neoplasias, posquirúrgicos, quemaduras, sepsis. Entonces, ese equilibrio nitrogenado es negativo porque es más lo excretado que en lo ingerido. Vamos a hablar dos o tres que son muy frecuentes en nosotros. Por ejemplo, la inanición o la desnutrición proteica. ¿Qué sucede? Como hemos hablado durante todo este curso, el organismo está evolutivamente preparado para mantener una homeostasis calórica. Y él lo hace de cualquiera de las fuentes que pueda permitirle esa homeostasis calórica. Entonces, cuando un individuo no está comiendo, no tiene ingesta, o por ejemplo cuando está desnutrido porque no consume sino cierto grupo de alimentos, por ejemplo carbohidratos, entonces hay una desnutrición proteica. Como el organismo está hecho para mantener esa homeostasis, y en el caso de las proteínas, esa homeostasis eh, tanto proteica como de energía, entonces utiliza los aminoácidos que están en el tejido muscular para producir energía, glucosa, que luego se va a hacer convertida en energía, ¿cierto? Y para hacer las funciones mínimas. En la senitud, o cuando el individuo está anciano, aquí puede ser que el anciano consuma muchos alimentos y hasta de muy buena calidad, pero ya a partir de los 25 años empezamos ese proceso de senitud, pero la curva baja muy lentamente. Entonces ya la absorción, las funciones, ya las funciones enzimáticas, es decir, la expresión génica que produce eso ya no es tan buena. Entonces ya por más que el individuo coma, pues no puede mantener adecuadamente ese tipo de, pues la cantidad que requiere. Entonces, por eso es que vemos que es lo que se llama el caquetismo del anciano, ¿cierto? O del adulto mayor, como hoy en día se habla. En procesos como la diabetes, que sabemos que es un proceso metabólico, en las neoplasias avanzadas, ¿por qué? Porque en esa neoplasia la proliferación celular maligna de ese cáncer, de esa neoplasia, ¿cierto? Necesita producir nuevo tejido, nuevas proteínas, nuevas células. Entonces tiene un consumo muy importante y por eso hace que el equilibrio nitrogenado sea negativo. Bien. Como a veces algunos de ustedes me han preguntado por qué en la sepsis y en las infecciones, porque en la sepsis y en las infecciones o en la fiebre severa, ¿cierto? Se da un disparo del sistema inmune, la proliferación celular de las de la línea blanca, la producción de antígenos, de todo lo que lo va a defender a usted es importante. Y todas estas eh, condiciones clínicas también producen un recambio proteico muy importante. Ahora, en el equilibrio nitrogenado positivo es más lo ingerido que lo excretado. Estos son los tres casos clásicos, que es la niñez, obviamente porque el niño está en crecimiento y desarrollo, entonces consume y consume, pero al mismo tiempo está produciendo y creciendo todos sus tejidos, todos sus órganos, ¿cierto? En la gestación, obviamente, porque pues la mamá está con un niño. No, perdón. Eh, eh, ya no se pueden decir esas cosas, pero la madre está gestando, está su organismo está dirigido hacia el bebé, entonces aquí ocurre un equilibrio nitrogenado positivo.
Y en el posinanición, porque obviamente después de que está en inanición, es decir, por más que usted le dé suplementos alimenticios ricos en proteínas, el metabolismo tiene una propia cinética que es la que permite que usted vaya absorbiendo esos aminoácidos. Entonces por eso se convierte en equilibrio nitrogenado positivo o negativo. No sé, profe, si quiera complementar algo. No, Natalia, me parece bien así. Bueno, vamos a ver, también adoro dar estas dos presentaciones clínicas que son el producto de dieta baja en proteína. ¿Y por qué me gusta darlo? Y siempre pues presento eso porque yo busco cuando voy a preparar la clase, pero es que estas son las fotos más dicientes. Y ya les voy a mencionar por qué. Vamos a ver dos presentaciones clínicas y que ustedes van a ver muy frecuentemente en su consulta clínica, tanto como médico general como médico especialista. Las dos entidades que vamos a ver se llaman el cuachorco y el marasmo. Voy a empezar con el cuachorco. Entonces, el cuachorco, que eh, es una palabra africana, ¿cierto? Que está haciendo referencia a, o sea, eso viene de uno de esos dialectos africanos, ¿cierto? Que habla, que lo que está refiriendo es cuando el niño se desteta. ¿Qué sucede? Que en este tipo de lugares, sobre todo en zonas selváticas, nosotros igualmente lo vimos literal. En las zonas selváticas o en las zonas, en ciertas zonas donde los cultivos son tierras que son muy ácidas, entonces solo no se pueden cultivar sino, por ejemplo, tubérculos, yuca, plátano, banano, ñame, todo lo que son tubérculos, ¿cierto? Pero no permite pues como cultivar otro tipo de alimentos. Y de otro lado, el acceso a la proteína animal pues va a depender de subiendas. Una subienda es cuando hay muchos peces en los ríos por el ciclo de reproducción de los peces, entonces hay subienda, pero hay momentos del año en que no es muy difícil pescar. O ellos cazan y entonces pues hay ciclos de las manadas, entonces a veces no tienen esa proteína animal. Y por otro lado, pues tienen unas improntas culturales, es decir, unos rasgos culturales que, por ejemplo, nosotros es vigente, ¿cierto? En algunas de nuestras poblaciones amerindias o afrodescendientes, donde primero se alimenta el hombre de la casa, el mayor, que es el que va ahí, pues caza, pesca, etcétera. Y después la madre, los mayores y el último, si le queda, es a los bebés. Son metodologías que para nuestro razonamiento son complejas, pueden ser hasta detestables, pero que es el mecanismo que han tenido esas comunidades para sobrevivir. Entonces, ¿qué sucede? Que estos, cuando se presenta sobre todo el cuachorco, recuerden que la leche materna es uno de los alimentos, es el alimento más completo que uno puede tener durante su vida. La leche materna lo tiene todo, tiene proteínas, minerales, vitaminas, lo tiene todo, grasas, todo lo tiene la leche, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el cuachorco, como viene, es que cuando la madre queda nuevamente embarazada, nace el bebé, entonces el que estaba amamantando le quitan el alimento porque se lo tienen que dar al nuevo bebé, ¿cierto? Entonces ese bebé queda
a expensas de la alimentación que come todo el mundo, que es basada en carbohidratos y lípidos, porque también a veces comen algunas semillas, pero no tienen que proteínas de alto valor biológico. Entonces, ellos presentan la patología o la que se llama el cuachorco. Ahora, toda esa historia que yo le conté es el origen del cuachorco, pero usted en su consulta, en su anamnesis, cuando usted haga las visitas, ¿cómo va a reconocer que un individuo tiene cuachorco? Pues por estas que están acá, las pregunto en el examen, porque hay un retardo en el crecimiento, es decir, está bajo de talla, bajo de peso, va a tener un volumen globoso, que ojo, ese volumen globoso puede ser por dos razones. Inicialmente, cuando están así como están estos chicos, es porque hay una disminución de la albúmina, obviamente, entonces ellos hacen retención de líquidos, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos tienen líquidos, pero además de eso, cuando esto ya se complica y está severo, como lo vemos acá, entonces ya tienen una hepatomegalia importante. Y obviamente van a ir desarrollando una anemia que puede ser muy crítica. Aquí les voy a señalar, esto es como lo general que usted puede encontrar, pero además de eso, porque me gusta, este es un niño que es de origen pues afroindígena, pero si ustedes ven aquí, él está como rubio. Este niño no es que esté rubio, sino que como él tiene deficiencia de proteína de alto valor biológico, específicamente, por ejemplo, fenilalanina, acuerde que a partir de fenilalanina se da tirosina, y la tirosina es un precursor para producir la melanina. Entonces los chicos son con el pelo quebradizo, despigmentado, ¿cierto? Entonces eso es una alerta. Otra alerta, ¿cierto? Por ejemplo, este niño no es que sea un gordito cachetón, no, él está dematizado, pero además mire, al igual que este, que son rasgos muy parecidos a los que produce la niacina, que pues además debe tener deficiencia de niacina, ¿cierto? Porque ya cuando están, mire, estos chicos tienen un edema ya, tienen problemas ya cutáneos, ¿cierto? Y eso los puede llevar a la muerte. ¿Cuál es la buena noticia? Que estos niños se pueden salvar. Si usted les da su bienestarina o suplementos proteicos, estos niños pueden salir adelante. Ahora, hay un problema más delicado a largo plazo, es que eso va a tener también afecciones a nivel eh, cognitivo. Es decir, a veces no se mueren, pero pues afectan su parte cognitiva. Ese es entonces el cuachorco. Vamos a ver ahora. Bueno, entonces, pero entonces quiero decir que pues los que trabajan en la periferia, o sea, fuera de las grandes ciudades, se pueden encontrar eso. Es decir, ustedes tienen que salir a las calles donde piden los niños y pueden ver eso. Pero generalmente esto llega a las urgencias, a la consulta pediátrica, donde el pediatra, ¿cierto? La consulta está en el pediatra y lo ve. Pero vamos a pasar al segundo, que es el marasmo. Porque este marasmo, que es una palabra de origen vietnamita, que también es una presentación clínica producto de la deficiencia de vitaminas, de proteínas, específicamente proteínas de alto valor biológico. Recuerden que habíamos dicho que en el cuachorco no es que no hubiera alimento, ellos sí comen, pero las dietas están ricas en carbohidratos, en lípidos y bajas en proteína de alto valor biológico. Pero en el marasmo es todo lo anterior. Es decir, en el marasmo puede ser porque no hay ingesta en la dieta de proteínas de alto valor biológico. Puede ser porque ya, aunque el individuo tenga
pues no tenga ninguna enfermedad, coma muy bien, ya su sistema no le permite absorber esas proteínas. Puede ser porque tenga un proceso neoplásico o otro tipo de enfermedades. El marasmo entonces es aquella presentación clínica de dietas bajas en proteínas, pero no solamente en proteínas, sino en todos los combustibles. Es decir, baja en grasas, baja en, en carbohidratos y por lo tanto se da una autofagia. Es decir, hay una pérdida masiva del tejido graso y del tejido muscular. Porque como no hay por la dieta, no hay acceso a los combustibles, entonces el organismo consume todo lo que pueda de inicialmente ese tejido graso. Las personas con marasmo tienen cero grasa, no tienen nada de grasa, ¿cierto? Y además de eso empiezan a perder su masa muscular. Hay una sarcopenia severa, un consumo, y estos son lo que se llaman estados caquéticos, o sea, estados donde se consume severamente el individuo. El marasmo se presenta en, y por eso hago tanto énfasis porque lo van a ver en su, esta es pueden ver, está en YouTube, el video que hizo esta es una modelo francesa muy famosa que se murió por anorexia. Ella antes de morir, días antes incluso de morirse, fueron los últimos videos que se hicieron para ese documental, es de National Geographic. Y la anorexia y la bulimia, porque acuérdense que en la anorexia es que no comen, pero en la bulimia comen y ellos después por métodos mecánicos, o sea, se inducen el vómito o consumen medicamentos que les produzca una diarrea severa o un vómito severo en la bulimia, y entonces llegan al estado de marasmo, ¿cierto? Generalmente cuando los papis, el equipo médico se da cuenta ya está muy avanzado y a veces no tiene retorno. También aquí en la senitud, en las neoplasias, ¿cierto? Cuando ustedes vean un paciente que baja de peso de manera importante en muy poco tiempo, hay que sospechar de una neoplasia. Y esta pues que es una de las enfermedades, de las epidemias más grandes del mundo, que es la desnutrición, ¿cierto? Son niños que ya están en un estado caquético, no pueden, miren que está todo completamente consumido. Entonces ese es el cuachorco y el marasmo. Voy a pasar a otra parte. Voy a pasar a una parte de, antes de que iniciemos, que lo hacemos en las otras clases, de como de los metabolismos por grupos de aminoácidos. Ustedes tienen que recordar algunas reacciones que se dan de manera importante, abundante, frecuente, que son las reacciones de transaminación, las reacciones de desaminación, que son frecuentes en el catabolismo y anabolismo de estos aminoácidos. En cuanto a la transaminación, hay que ponerle un énfasis importante porque las transaminasas se convierten en un biomarcador, es decir, una molécula que determina, por ejemplo, en este caso las transaminasas, y que le pueden orientar a usted su diagnóstico clínico o el manejo, tratamiento, diagnóstico, manejo, tratamiento que le va a hacer a su paciente. Aquí hago un híbrido de diferentes libros porque a veces, pues para nosotros es fácil, pero a ustedes a veces como que se enredan y les da un poquito de dificultad. Entonces, y como esto lo vamos a estar haciendo permanentemente en los metabolismos, entonces para que
ustedes sepan cómo es la dinámica, la sistemática en mi discurso y en los libros que van a estudiar. Entonces, en las transaminaciones, como su palabra lo dice, son unas enzimas que tienen la capacidad de pasar un grupo amino de un compuesto a otro compuesto. En este caso es de un grupo amino, de un aminoácido, pasa un grupo, el grupo amino lo pasa de un aminoácido a otro aminoácido. Por eso se llama transaminación. Entonces, pues obviamente va a haber un aminoácido que va a donar el grupo amino y va a haber un aminoácido o compuesto que va a ser el aceptor. La mayoría de ellos son cetoácidos. Ahorita vamos a ver por qué. Son cetoácidos que van a recibir ese grupo amino y se llama entonces aminoácido aceptor o cetoácido aceptor. Entonces, en general, esto es lo que usted va a ver. Un aminoácido, ¿cierto? Le pasa su grupo amino a un cetoácido, o sea, y entonces el cetoácido queda convertido en un aminoácido 2 y el aminoácido, ¿cierto? Va a quedar convertido en un cetoácido. Vamos a verlo más hacia estructura para entender mejor. Mire, aquí tenemos un aminoácido A. Siempre nosotros no exigimos la estructura química en este curso, pero nosotros le recomendamos que estudie con estructura química, que es la manera más fácil de usted entender y aprenderse todos estos conceptos. Entonces, fíjese que aquí reconozcamos esta molécula. ¿Esta molécula es un aminoácido? ¿Sí o no? Ah, pues miremos, es un carbono. ¿Tiene 4 enlaces? 1, 2, 3, 4, sí. ¿Tiene grupo amino? Sí. A ver, recuerda que aquí está en forma de su interior. Sí. ¿Tiene el ácido carbónico? Sí. Entonces cumple el criterio, es un aminoácido. Ahora aquí está en forma general, tiene su hidrógeno y tiene su radical. Muy bien. Vamos a este compuesto. Ah, no, pasémoslo acá para mejor. Este compuesto tiene 4 enlaces, el carbono 1, 2, 3, 4. ¿Tiene grupo amino? No, no tiene. ¿Qué grupos tiene en este carbono alfa? Tiene un grupo ceto, en el carbono alfa, tiene un grupo ceto y tiene un ácido carbónico. Entonces, este no es un aminoácido, sino que es un cetoácido. Se llama alfa cetoácido porque es en el carbono alfa. Y aquí puede tener su radical. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que va a suceder es que este aminoácido le va a pasar el grupo amino a este cetoácido, que es el que lo recibe. Tienen la posibilidad química de recibir ese grupo amino. Entonces, ¿quién va a hacer esa función, esa reacción química? La hace una transaminasas. La mayoría de las transaminasas necesitan un cofactor. En este caso, el ejemplo que vemos acá es piridoxalfosfato. Recuerde que el piridoxalfosfato viene de la piridoxina, que es la vitamina B6. Entonces, ¿qué sucede cuando la transaminasa hace su acción? Que al pasar este grupo amino al alfa cetoácido 1, ¿cómo queda convertido el cetoácido, que aquí lo nombran 1, como un aminoácido, ¿cierto? ¿Y cómo queda ese aminoácido que fue el que entregó el grupo amino? Como un cetoácido. Vamos a verlo ya, este es que en fórmulas, vamos a verlo ya un ejemplo de la vida real. Fíjense que aquí, vamos primero a reconocerlo. Fíjense que aquí tenemos un compuesto de 4 carbonos, ¿cierto? Vamos a mirar 1, 2, 3, 4. Miremos que aquí está el carbono alfa, tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxilo y este sería el radical. En este caso
es el ácido aspartico. Bueno, aquí como lo tenemos como aspartato. Muy bien. Vamos a reconocer este otro compuesto. Este compuesto es un compuesto de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. ¿Tiene grupo amino? No. ¿Qué tiene en su grupo alfa? Pues en su carbono alfa. Pues tiene un grupo ceto, ¿cierto? Tiene un grupo, eh, eh, tiene un ácido carbónico, ¿cierto? Este es un cetoácido que se llama oxalacetato. Vamos a reconocer los de abajo. Fíjense que aquí tenemos, ¿cierto? Tenemos tenemos compuestos de 5 carbonos, ¿cierto? Entonces, por eso es que les hago el ejercicio, porque fíjense que las dinámicas no son iguales. Por eso usted tiene, lo mejor no es aprenderse de memoria todo esto, sino poder determinarla a través de la estructura química. Aquí tenemos un grupo de 5 carbonos que vemos que tiene un grupo ceto y un grupo ácido. Este otro grupo de 5 carbonos tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxilo. Ahora sí vamos a desarrollar la transaminación. Entonces, tenemos el ácido aspartico o aspartato. Entonces viene una transaminasa y le va a pasar este grupo amino a un cetoglutarato. Aquí no es aminoácido, sino que es un alfa cetoglutarato, ¿cierto? Porque fíjese que es la misma conformación química en cuanto a los carbonos, solo que aquí hay un grupo ceto y no tiene el grupo amino. Entonces este es un alfa cetoglutarato. Cuando viene la transaminasa con el PLP, que es el pireoxalfosfato, es el cofactor, la enzima tiene la posibilidad de pasar a este alfa-cetoglutarato, le dona el grupo amino y entonces el alfa-cetoglutarato queda convertido en glutamato. Ahora, ¿cómo queda eso que era un aminoácido? Queda convertido en un cetoácido, ¿cierto? O en un compuesto, en este caso es el oxalacetato. Bien. Tenemos otra reacción que también es frecuente, no quiere decir que sean las únicas, hay muchas otras reacciones, pero estas son las principales y que tienen que ver con el grupo amino, y es la desaminación oxidativa. En otros textos también aparece la desaminación oxidativa y la aminación, ya les voy a explicar. Entonces, en la desaminación oxidativa lo que va a haber es una enzima, en este ejemplo de acá es una L-glutamato deshidrogenasa. Como es una deshidrogenasa, necesita una coenzima, que puede ser el NADPH o el NAD. En este caso utilizó el NAD, ¿cierto? Entonces, lo que hace la glutamato deshidrogenasa es una desaminación oxidativa, es decir, que a este aminoácido le quita el grupo amino, pero no lo pasa a otro compuesto, sino que lo libera al medio. Entonces, el aminoácido queda convertido en un cetoglutarato, ¿sí? Y ese grupo amino queda en forma de ion amonio o de amoníaco. Ahora, a partir del alfa-cetoglutarato se puede colocar el grupo amino que no procede de otro aminoácido, sino que está en el medio ambiente. Listo. Estas reacciones son muy importantes porque ellas van a estar dentro del flujo del nitrógeno o la eliminación del nitrógeno. Bueno, ahora quiero pasar a una parte que es de la aplicación de estas transaminasas. Bueno, obviamente estamos en Colombia, esta es una clase en Colombia y pues tengo que dar la sistemática de Colombia. Pero en los países desarrollados y en otros países
Las transaminaciones, las transaminasas, perdón, que se utilizan son 3. Bueno, voy a explicar. Entonces, recuerden que un biomarcador es una molécula que puede ser un producto, puede ser una sustancia, puede ser una enzima, puede ser una reacción, ¿cierto? Que se utiliza eh, como signo o prueba para determinar cierto evento de un sistema, de un organismo. En el caso nuestro, las transaminasas son muy importantes con la actividad hepática. Por eso, las transaminasas hacen parte del perfil hepático. El perfil hepático incluye entonces las transaminasas, que son 3: GPT, GOT y GGT, que es la glutamato glutamil transferasa. Incluye la fosfatasa alcalina, incluye la albúmina, el ácido úrico, la bilirrubina total, directa e indirecta, y ese es el perfil hepático. Ahora, en Colombia se utiliza para evaluación las transaminasas GOT y GPT. Estas transaminasas, bueno, yo no sé, de pronto el profesor Burgos nos puede decir, pero yo no sé la razón por qué aquí en Colombia solamente se utiliza esas 2 transaminasas. Porque, como les digo, en los países desarrollados también se utiliza la GGT. Lo que pasa es que la GGT sobre todo se utiliza para procesos crónicos, ¿cierto? Cuando usted está midiendo la GGT, le está mostrando cómo es el proceso de la enfermedad que usted está evaluando, porque si bien es del perfil hepático, las transaminasas nos sirven para mirar otras patologías que no tienen, pues no solamente son hepáticas, ¿cierto? Pueden ser en pancreatitis, pues pueden ser otro tipo de enfermedades. Entonces, la GGT, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en un paciente alcohólico o con farmacodependencia o con neoplasia o con una enfermedad hepática crónica, una hepatopatía, ¿cierto? Incluso puede ser viral, ¿cierto? ¿Cómo va el desarrollo de esa enfermedad y el manejo de esa enfermedad? La GGT es muy informativa. Pero, y entonces, por ejemplo, cuando usted va a Europa o a los Estados Unidos, inmediatamente usted dice transaminasas, incluye las 3, pero aquí no. Entonces, aquí se incluye la la GOT, que es la glutamato oxalato transaminasa, y la GPT, que es la glutamato piruvato transaminasa. Bueno, esa S que ustedes ven aquí quiere decir que es en suero, ¿cierto? O sérica. También se llama suero o sérica. La GOT sérica, la GPT sérica. Entonces, estas enzimas pues son muy abundantes en el hígado y en el corazón. Entonces, cuando hay ciertos eventos, y sobre todo que afectan estos órganos, entonces se vuelven muy informativas. También quiero recordarles que hoy en día yo les pongo aquí unos valores que son los que en promedio se manejan, pero ya ustedes no se tienen que aprender estos valores, usted siempre tiene que medir las, eh, el biomarcador que necesite, en este caso el GPT o el GOT, pero usted tiene que ver el rango que le sugiere el laboratorio, ¿cierto? Para determinar si está alto o bajo y pues tenga la función clínica, diagnóstica o de manejo que usted necesite. Bueno, también, por ejemplo, dependiendo de la tecnología, la biotecnología que utilice, también va a ser el nombre de la enzima.
En los europeos y norteamericanos utilizan, esto es más en la habla hispana, AST, ¿cierto? O GOT. Aquí vemos algunas de las patologías en las que puede haber incremento. Mire que estamos hablando de cirrosis, muchas de ellas son, ¿cierto? Donde el hígado tiene un papel protagónico o principal, pero tenemos algunas otras que no son específicamente, como por ejemplo en las pancreatitis o en algunas enfermedades infecciosas como la mononucleosis, o como por ejemplo incluso en infartos, en algunas enfermedades huérfanas, en algunos errores innatos del metabolismo. Igualmente está la GPT, también como les digo es ALT. Entonces eso les permite a ustedes, estos biomarcadores, discriminar y orientar su diagnóstico, manejo, tratamiento. Bien. También quería mencionarles, porque desde el punto de vista del manejo de estas patologías es importante saber las coenzimas, las principales coenzimas que participan en el metabolismo del nitrógeno, y son el piridosfalfosfato, que da origen a la vitamina, es el precursor de la vitamina B6, el ácido fólico, precursor de la vitamina B9, y la cobalamina o la vitamina B12. A las otras vitaminas no participan, no, todas participan. Ya vimos como entonces, por ejemplo, la nicotina, el nicotinamina adeninnucleótido, entonces vamos a necesitar la niacina. La vitamina B1, en algunas reacciones funciona la tiamina, el pirofosfato de tiamina, bueno, y así sucesivamente. Pero estas tres juegan un rol muy importante. Entonces, cuando hay deficiencias independiente del origen, ¿cierto? Se dan estos suplementos que tienen principalmente alto contenido de estas vitaminas. Bien. Bueno, recuerden, como les había dicho en otros temas, aquí les dejo yo, esto es como para que ustedes hagan un ejercicio, ¿cierto? Sobre esto que hemos hablado. Entonces aquí les dejo como una especie de tallercito, se les pongo como una especie de caso clínico, y entonces ya aquí les dejo unas preguntitas, ¿cierto? Para que puedan ir integrando esta parte del metabolismo de aminoácidos con los otros metabolismos. Entonces eso ya ustedes lo revisan en casa. ¿Listo? Que son estos dos. Bueno, vamos entonces ya ir entrando en el metabolismo como tal. Bueno, resulta que ya vimos y aprendimos que hay aminoácidos que son esenciales y no esenciales. Cuando usted va a empezar a ver cada una de las reacciones metabólicas, pues el metabolismo específico de estos aminoácidos, entonces usted puede, hay muchas formas de estudiar estos metabolismos. Yo lo que hago para estas clases es hacer un híbrido como de tal manera, de lo que hay en los diferentes textos, de tal manera que cubramos la mayoría y los más importantes. Sin embargo, esta es una de las clasificaciones que se hace y que yo las incluyo por dos razones. La primera, porque está orientada hacia el metabolismo energético. Y la segunda, porque aquí en Colombia no, en los exámenes para especialización y eso, aquí no hacen eso, pero en el exterior sí. Quienes se vayan a ir a especializarse en el exterior, dentro de los exámenes les preguntan este tipo de cosas. Entonces, una manera de agrupar
desde el punto de vista metabólico energético, los aminoácidos son los aminoácidos que son glucogénicos, los aminoácidos que son cetogénicos y los aminoácidos que son glucogénicos y cetogénicos. Entonces, glucogénicos son aquellos aminoácidos que pueden ser convertidos a glucosa, ¿cierto? Y que eso va a catabolizarse para que se pueda producir piruvatos o intermediarios del ciclo de Krebs y por lo tanto se produzca energía. Los cetogénicos entonces son aquellos que se van a convertir en cuerpos cetónicos, ¿cierto? Que igualmente van a producir acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A o ambos y se van a ir hacia el piruvato y metabolitos intermediarios para la producción de energía. Entonces, en este orden de ideas, ¿cierto? Aquí les dejo esta tablita, lo pregunto en el examen. Vemos que los que son glucogénicos, y en la medida en que vamos viendo los metabolismos, vamos a estar recordando esto. Entonces, dentro de los glucogénicos está la lisina, la alanina, la serina, la cisteína, el ácido aspartico, la arginina, el ácido glutámico, la glutamina, la prolina, la histidina, la arginina, metionina, treonina y valina. Mire que es diferente la agrupación al que habíamos hecho de esencial y no esencial. Vamos a ver los que son tanto glucogénicos como cetogénicos. Entonces, está la isoleucina, la fenilalanina, la tirosina, el triptófano y la lisina. Ojo, en algunos textos, pero les voy a explicar por qué no es correcto, pues no es adecuado, no digamos correcto, sino no es adecuado. En algunos textos aparece la lisina dentro de los cetogénicos. Bueno, pero les voy a alentar antes de mostrarle el metabolismo cuando veamos cuando entremos en cada uno de los metabolismos. No se puede poner la lisina en los cetogénicos porque la lisina es glucogénica y cetogénica. Porque el único aminoácido que es cetogénico es la leucina. Esa es la razón. Bueno, aquí entonces traigo esta gráfica clásica de Leninger. ¿Y por qué la traigo? Ustedes ven que aquí está el ciclo de Krebs. Aquí están los intermediarios del ciclo de Krebs, ¿cierto? Vemos otros isocitrato, bueno, empecemos por aquí, oxalacetato, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato, ¿cierto? Y vemos, me gusta mucho esta diapositiva porque tiene pues los aminoácidos, ¿cierto? Están en diferentes colores y agrupados. Pero ¿qué es lo importante de esta gráfica? Si usted analiza esta gráfica, usted puede ver los aminoácidos que van a producir metabolitos que van a confluir hacia el ciclo de Krebs. Es decir, pueden caer en el ciclo de Krebs. Por ejemplo, el aspartato y la asparagina se pueden convertir en oxalacetato y entonces entran al ciclo de Krebs. Sea para que entren al ciclo de Krebs o sea para que ese oxalacetato produzca piruvato, ¿cierto? Y ese piruvato ya entonces puede irse hacia gluconeogénesis, por ejemplo, o hacia la producción de acetilcoenzima A. La leucina, isoleucina y triptófano se convierten en acetilcoenzima A. Pero también tenemos otros aminoácidos que pueden producir o alfa-cetoglutarato, como es el caso de arginina, glutamato, histidina y prolina, o puede ser succinilcoenzima A, que produce a través de isoleucina, metionina, treonina y valina,
o puede ser la fenilalanina-tirosina que puede producir fumarato, ¿cierto? Fíjese que algunos de estos también pueden venir a partir del mismo ciclo de la urea. Entonces, es una gama de posibilidades que permite a través de los aminoácidos mantener la homeostasis calórica. Por eso en una inanición severa, completa, ya vimos por cualquiera de las causas que sea, ¿cierto? El metabolismo se va a orientar hacia tomar esos aminoácidos. ¿Y de dónde los tomas? ¿Dónde tenemos mayor cantidad disponible aminoácidos del músculo? Por eso es que en algunos textos se habla del músculo como una reserva de proteínas. Pero pues no es como muy adecuado decirlo como tal, como si lo podemos decir en los triglicéridos o en el glucógeno. Bien. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Muy bien, Natalia, muy completa la clase. Bueno, voy a dejar de presentar. Por aquí se nos fue este. Dejo de presentar. No sé, profe, si quiera mencionar algo o... No, me parece que usted este tema lo maneja muy bien y lo da muy completo. Ah, bueno, profe. Voy a parar el video. Listo. Perfecto.